Buenas tardes amigos de Negocios en tu Mundo. Qué rico que ya estamos aquí en nuestra cita diaria de las 5 de la tarde en Inspiración para la Acción. El día de hoy tengo a una invitada que me encanta. Ella se llama Erika Ortiz. Ella es coach y hace mucho tiempo está trabajando también con emprendedores y empresarios ayudándoles a abrir su mente y a liberarse de los pensamientos que los limitan, de las ideas que los limitan. ¿Qué les parece ese tema del día de hoy? Aquí está Erika Ortiz ya con nosotros y la estoy invitando para que comencemos el día de hoy con nuestro tema. Salir de esas creencias limitadas que tenemos los emprendedores y que no nos dejan seguir adelante con nuestros proyectos. Erika, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Vianet, ¿cómo estás? Excelente, muy contenta de tenerte acá. Le estaba contando a nuestro público que tú eres coach. ¿Qué tipo de coach eres? ¿Qué trabajas tú para el mundo del emprendimiento? Bueno, Vianet, yo soy coach experta en PNL, en programación neurolingüística. Y desde el coaching, lo que hacemos es enfocarnos en las metas y en los objetivos, ¿ya? Porque nuestro cerebro funciona de una forma estratégica, pero a veces, hoy que el tema de hoy son las creencias limitadas, a veces esas creencias nos sabotean para conseguir lo que queremos. Entonces el coaching lo que hace es enfocar a las personas para que obtengan los resultados que quieren. Es como una especie de entrenamiento mental, pero a través de la PNL, que es diferente de otros coaching. Hay coaching ontológico y hay otros tipos de coaching. Este es de PNL específicamente el que yo hago. Qué Sí. maravilla. ¿Y hace cuánto estás trabajando en esta línea? En esta línea llevo trabajando aproximadamente un año, ya de lleno, metida por completo. Anteriormente lo hacía, pero como diagonal a mi trabajo. No lo Como hacía terapeuta. tan, sí, ya no lo hacía como tan enfocada, pues, como en el mundo empresarial. He hecho capacitaciones para el área metropolitana, para Secretaría de Movilidad, para diferentes empresas desde ese ámbito del coaching. Sí. Porque yo les cuento que yo a Erika la conozco en el ámbito terapéutico personal, es una persona muy espiritual, muy linda, que le ayuda en los procesos personales interiores de cada persona que llega a su consulta. Y estamos muy felices de que estés con nosotros. Rosario, a ver, ¿quién dice? Gabriela Patricia, uno dice, soy de Rosario, ¿dónde puedo ir? Ah, Eh, genial. Linda, pues puedes en el Instagram de Erika, que es Erika.ortiz. Erika.ortiz.london, ahí puedes dejarme un mensajito si necesitas algún tipo de consulta o si necesitas coaching o si necesitas algún otro Claro, terapéutico. en Y bueno, estos tiempos nos tenemos que poner a la orden del crecimiento personal para que eso se refleje en nuestros emprendimientos. total, total. Vianet, porque es un momento de mucho aprendizaje, de muchos desafíos y bueno, hay que tener nuestra mente bien afinada, nuestras emociones también bien afinadas para que todo nos fluya de la mejor manera. Así Claro es. que sí. Erika, entonces, ¿qué te parece si entramos en materia y nos cuentas la definición de qué son las creencias limitadas o limitantes? Bueno, las creencias limitadas o limitantes son todas esas creencias que aprendemos en nuestro entorno familiar, ¿ya? Por eso a veces son tan difíciles de superar, porque como las aprendimos ahí en la familia, entonces constantemente nos sabotean, porque no las creemos totalmente, ¿ya? Y además de eso las experimentamos. Entonces, Ujú. por ejemplo, cojamos un símbolo que es el dinero. Ese símbolo es un símbolo universal, que lo que representa es intercambio, pero en nuestro ambiente familiar lo aprendimos a, digamos, a ponerle a ese símbolo algunos valores, ¿ya? Y esos valores están mezclados con emociones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ese símbolo para cada persona representa una cosa totalmente diferente. Si en el ámbito familiar yo aprendí que el dinero es escaso, que está prohibido, que no se puede coger, que
que lo veo pues poquito, que es muy difícil de conseguir, entonces esa es la experiencia y las creencias con las que voy a crecer sobre el dinero. Ya, pero sí, en mi ámbito familiar yo crecí con la creencia de que el dinero es abundancia, de que es fácil de conseguir, de que creo en mis proyectos, ya, y que simplemente es un medio de intercambio, entonces con esas mismas creencias voy a crecer. Entonces, lo primero que hay que hacer para revisar, digamos, desde este ámbito empresarial es qué creencias tengo yo sobre el dinero, qué creencias tengo yo sobre la abundancia. Y ahí yo hago un reencuadre, ¿ya? El dinero es un medio donde intercambiamos bienes, pero el dinero no representa en sí la abundancia. Es como un producto de la abundancia, pero en realidad son nuestras creencias las que son abundantes, ¿ya? Porque yo puedo empezar un negocio sin necesidad de tener mucho dinero y ese negocio se puede convertir en algo absolutamente exitoso, ¿cierto? También cuando tenemos muchas creencias negativas frente a muchas cosas, ¿ya? Frente al dinero, frente al amor, frente a la abundancia, entonces lo que pasa con esas creencias es que, claro, sabotean nuestros proyectos, ¿ya? Entonces empezamos, digamos, a ir allá a hacer esos proyectos, a emprender y a medida que vamos caminando, todas esas creencias nos hacen como peso y empiezan a generarnos como la sensación de que es muy complicado, de que es muy difícil. Pero en realidad no es ni complicado ni difícil, es que todo tiene un tiempo y todo tiene un desarrollo, ¿cierto? Por ejemplo, cogemos un país como Japón, y en Japón, para uno llegar al punto de equilibrio, ellos siempre piensan en 10 años, nosotros pensamos en 3 años. Entonces mira la diferencia de concepto, ¿cierto? La diferencia de cómo constituir un negocio, porque ellos piensan en grande y nosotros de pronto pensamos un poco más pequeño. Entonces, las creencias limitadas son todas esas creencias que nos retrasan nuestro proceso, que hacen que las cosas, o que veamos las cosas difíciles, complicadas, ¿ya? Y que Claro. nuestra mente se estreche y no vea ni soluciones ni vea posibilidades. Eso es lo que pasa con las creencias limitantes. Es que incluso esas creencias son inconscientes, están en el subconsciente o en el inconsciente y no somos capaces de identificarlas y no entendemos por qué los procesos empresariales o de emprendimiento se quedan bloqueados o estancados en un punto. ¿Cómo hacemos, Erika, para identificar esas creencias y hacer pues que se liberen y que uno pueda seguir adelante en sus procesos? Bueno, las identificamos primero porque nos las enseñaron. Entonces lo que tenemos que revisar es qué nos enseñaron, por ejemplo, sobre los emprendimientos, qué decían nuestros padres sobre el emprendimiento, qué decían sobre el dinero, qué decían sobre la abundancia, y podemos hacer una lista de todas esas cosas que decían. Por ejemplo, a mí me enseñaron que el dinero, al verlo en comportamientos en mi padre, en comportamientos en mi madre, que el dinero era muy complicado de obtener y que además de eso estaba como prohibido, ¿ya? Porque como era escaso, entonces era una cosa que había que tenerle casi que miedo. Y eso generó en mis emprendimientos, esas creencias generó como que yo no me acercaba al dinero, casi que le huía y entonces no lo atraía y generaba un bloqueo con el dinero. Ya cuando empecé a trabajarme internamente, empecé a darme cuenta de todas estas creencias que estaban en el inconsciente. Como también las identificamos, se manifiestan con emociones, ¿ya? Las cosas que sentimos negativas frente a nuestros proyectos, frente a el dinero, frente a la abundancia, frente a los procesos que estemos haciendo, son detrás de todas esas emociones hay una creencia limitante. Entonces lo que hay que ir a revisar es qué siento y luego qué pienso, ¿ya? ¿Qué pienso sobre esto que me hace sentir estas sensaciones y estas emociones? Entonces, es eso por un lado y también revisar en el entorno familiar que nos enseñaron, cuáles fueron, qué era lo que decía el papá y la mamá sobre la abundancia, sobre el emprendimiento, si es muy difícil, si es muy complicado, ¿sí? Y cuando ya tenemos despejada como todas esas dudas, vamos a revisarlas. Hay una cosa muy importante que tú dices, Vianney, y es que están guardadas en nuestro subconsciente. Entonces, por eso son complicaditas, un poco complicadas o poco fácil de identificar. Porque como están ahí, nosotros las aprendimos cuando éramos niños y al aprenderlas cuando éramos niños, entonces están muy cargadas de emoción. Estas creencias generalmente nos confunden, ¿ya?
por eso nos sabotean tanto, porque nos hacen sentir la sensación de que no podemos obtener resultados en la vida, de que no sabemos qué hacer, de que simplemente es como si el panorama se nublara, ¿ya? Pero dentro de las frases que puse allí para la publicidad, hay una que dice que todos los recursos están dentro de nosotros. Correcto. Eso quiere decir que el inconsciente también está muy conectado a la fuente de conocimiento y que cuando nosotros preguntamos a ese inconsciente de una forma adecuada, entonces él nos trae la experiencia, ¿ya? Como una inspiración, ¿ya? O no la trae simplemente en la realidad como simplemente llegó un contacto, llegó una puerta que se me abrió, a alguien le gustó mi producto, y ahí es donde empezamos a trabajar con esas creencias. Es empezar a no creernos esas creencias limitantes y entender que aunque hayan habido muchas experiencias dentro de nosotros que hayan sido repetitivas, esto no significa que siempre nos va a pasar lo mismo, porque ahí es donde distorsionamos la realidad. Y omitimos la verdad de la realidad, cuando generalizamos que siempre nos va a pasar lo mismo, cuando omitimos simplemente que en la vida que es neutral, nos puede llegar todas las posibilidades que hay. Entonces, Claro, porque desde es allí, que, ¿desde sí, dónde, Erika? Perdón, te interrumpí. desde allí es donde nuestra mente se va abriendo. Cuando las cuestionamos, las creencias limitantes, las cuestionamos y decimos, no, pero pues yo por qué estoy pensando que esto es tan difícil, ¿ya? O yo por qué estoy pensando que el dinero es tan difícil. Entonces empezamos a cuestionarlas y es como si le diéramos esa posibilidad a la mente a que se abra y le dejáramos espacio para que nos lleguen nuevas opciones, porque nosotros somos finalmente los que creamos la realidad y atraemos con nuestra energía. Y eso está comprobado ya científicamente. Ya no es un cuento espiritual de que nosotros atraemos las circunstancias y las creamos, sino que nuestro ambiente familiar, empresarial, está cargado de la forma como el dueño mira su empresa. Y eso es una conexión profunda. El dueño tiene una conexión con su empresa y la forma como la mira y la siente, asimismo impregna a sus empleados de esa energía. Entonces, por eso es muy importante que el dueño siempre se mantenga optimista, que se mantenga en una actitud positiva, ¿ya? Y que tenga la confianza de que sí va a poder solucionar todos los conflictos que tiene, ¿ya? Porque en el momento en que el dueño piensa una cosa totalmente diferente, cierra sus posibilidades y es como si abandonara a sus empleados que son como sus hijos, ¿ya? Claro, pues mira, Erika, una de las cosas que a mí personalmente me ha servido mucho es identificar los refranes que usaba en torno al dinero o al amor. Por ejemplo, en mi familia se decía, es que es mejor tener amigos que plata. Uh-huh. O definitivamente, como dice la Biblia, es más fácil que, ¿cómo es que un rico, Entre por el ojo de una aguja, o un camello entre por el ojo de una aguja, que que un un rico rico al al cielo? cielo? Exacto. Este tipo de comentarios que nosotros incluso los vamos mencionando en nuestro día a día reflejan esas creencias limitantes y realmente eso no nos ayuda. Y el otro punto que decías que me parece maravilloso es que los valores del empresario, del dueño de la empresa, se ven reflejados, se ven reflejados en los valores de sus empleados y en cómo fluye la empresa. Así que usted como emprendedor y como empresario tiene una labor muy importante y es de estarse nutriendo de conocimiento, de formas y de herramientas para superar sus creencias limitantes. Hay libros maravillosos. Yo, uno de los que he trabajado es Los secretos de la mente millonaria. Este libro trae unos ejercicios buenísimos para salir de las creencias limitadas. Claro, y entre esas creencias que estabas hablando, Janet, que me parece súper bonito lo que acabas de mencionar, porque es que las creencias limitadas también están impresas en nuestra cultura, ¿ya? Sí. Nosotros como latinoamericanos, como colombianos, a veces creemos que no valemos lo suficiente. Sin embargo, bueno, esta cultura paisa que es tan emprendedora y ha sido tan empresarial precisamente por eso, ha podido transformar esas creencias culturales. Entonces eso también
Es muy bonito, pero también, claro, también están en nuestra cultura. Y no porque están en nuestra cultura quiere decir que sean ciertas. Entonces, dentro de las creencias limitantes, este libro que mencionas dice una cosa muy hermosa y me encantó, y es que el valor te lo das tú, ¿ya? Y un empresario tiene que tener claro que su valor te lo da él y por encima de cualquier cosa, él tiene que mantener su valor allí, porque allí también eso va a generar la forma como él cobre, la forma como se relacione con el dinero, la forma como atraiga su abundancia, el valor interior. Cuando pensamos que no nos merecemos lo suficiente, entonces no nos llegan las circunstancias, no nos llegan los clientes suficientes, no nos llegan incluso las ideas para poder generar esta abundancia dentro de nuestras vidas. Yo quiero contarte la historia de la última jefe que yo tuve. Ella es muy joven y tiene una empresa de productos capilares. Ella siempre tiene una creencia, y es que aunque quiera hacer muchas cosas y quiera desarrollar su empresa, nunca piensa que el dinero es un obstáculo para hacerlo. Ella dice, con dinero o sin dinero yo lo hago. Y así le llegan las cosas y generan los recursos. Entonces, otra creencia de la que podemos hablar, que nos sabotea, pero de una forma impresionante, es creer que el dinero está primero para nuestro proyecto, ¿ya? Porque esta creencia nos cierra totalmente las puertas, ¿ya? Cuando nosotros ponemos siempre el dinero como primero, antes de nuestro propósito y deseo, se nos cierran todas las puertas, mientras que cuando ponemos nuestro enfoque en lo que queremos, se nos abren todas las puertas. Y yo pude corroborar esta creencia cuando a los 21 años yo quería construir una casa. Y a mí se me metió que yo tenía que construir una casa, y yo dije, yo tengo que construir una casa. Y de pronto se me dieron todas las condiciones y empezaron a aparecer las ideas y todas las cosas, y más o menos en 2 años ya tenía la casa que quería. ¿Ya? Y después hice varios emprendimientos también de construcción, comprando casas viejas y las remodelaba y las vendía. Me gusta, me apasiona este tipo de negocios, entonces investigué mucho. Kiyosaki, pues te parece mucho la historia de Kiyosaki. Un poquito, pero en miniatura, en miniatura. Linda, pero vas muy bien. Entonces tú ya tocaste un tema que me parece a mí válido, y es la creatividad es la que nos ayuda a salir de esas creencias limitantes. Cuéntanos cómo hacerlo. Bueno, la creatividad, precisamente cuando ya dejamos de creer, identificamos las creencias limitantes y luego dejamos de creer en ellas, entonces nuestra mente se abre. Y es ver simplemente que la vida está llena de posibilidades. Así en este momento no las tengas, si tú te plantas allí a decirte constantemente que la vida está llena de posibilidades, y si tienes un conflicto y dices, este conflicto lo resuelvo porque me llegan todas las posibilidades para solucionarme, entonces ahí es donde llega la inspiración, ¿ya? La inspiración simplemente se crea como una estrategia mental después de pensar que tu vida está llena de posibilidades. Entonces, simplemente la inspiración llega, porque es que esa es la conciencia y eso es lo bonito del inconsciente. El inconsciente ya lo sabe todo, pero el que se limita es el consciente. Entonces, para abrirle paso a ese inconsciente, simplemente le decimos al consciente, no, estamos llenos de posibilidades y llegan todas las posibilidades que necesito para generar algo nuevo. Y por eso tenemos que estar muy abiertos a hacer cosas nuevas, que es otra de las frases que puse allí, que dice que si no funciona, haz algo diferente. Haz algo diferente. Eso, precisamente porque no nos podemos quedar simplemente cegados, tiene que ser así, sino que tenemos que abrirnos a seguir investigando, a seguir explorando, a no pensar que si no nos fue bien una vez es porque ya fracasamos, ¿ya? Simplemente abrir nuestra mente a que estamos llenos de posibilidades y que podemos hacer y estar dispuestos a hacer cosas nuevas. Y ahí es donde nos llega simplemente la inspiración llega por esta estrategia mental, es así de sencillo. Entonces, hacer algo diferente nos ayuda también a abrirnos a nuevas posibilidades, ¿ya? Esto también es una cosa importante. Y la forma como nos relacionamos con las pérdidas. A veces pensamos que las pérdidas son fracasos y nos sentimos fracasados, y esta también es una creencia limitante.
Los japoneses frente a eso tienen una actitud súper positiva sobre los negocios, y es que a ellos los fracasos son los aprendizajes. Y es otro de los preceptos de la PNL, las frases que puse allí, es que no existen los fracasos, existen aprendizajes. Y si vemos esto, entonces podemos ir determinando qué estoy haciendo bien para seguir haciéndolo bien y qué estoy haciendo mal para poderlo transformar. Y ahí voy calibrando constantemente la forma como me relaciono con mi negocio y cómo salgo de las creencias limitantes. Hablar de las creencias limitantes es un poco complejo porque como son tantas y cada persona, digamos, tiene sus propias creencias, ¿ya? Entonces es muy complejo hablar de una sola, sino que podemos hablar de ellas generalizadas, pero sí son todas esas creencias que nos generan el malestar, que nos sabotean, que constantemente te hacen sentir como que no puedo, que no soy capaz, que esto es muy difícil y te ponen en un estado negativo. Hay un sentimiento que invade a las personas cuando sienten que un proceso no se está dando y es la frustración. ¿Cómo puede uno entender que la frustración puede ser un obstáculo pequeñito para seguir adelante y no dejar todo tirado, sabiendo que lo que faltaba era un centavito para el peso y que podían seguir? ¿Cómo liberarse de la frustración para seguir adelante y cómo saber cuándo es ya suficiente para cambiar la dirección de lo que estamos haciendo? Bueno, Vianney, ahí pusiste un punto muy importante y es que, claro, tenemos que tener límites también, pero la frustración llega es cuando no sé qué más hacer, ¿ya? Cuando nuestra mente se cierra y dicen las personas, bueno, es que no sé qué más hacer, es que siento que he hecho todo. Y ahí es donde generalizamos nuestra historia. Lo he hecho absolutamente todo, pero a veces no es verdad. A veces simplemente es que no sabes hacer algunas cosas que te generen el éxito. Entonces, para esto, para salir de la frustración, lo que necesitamos es conocimiento e información y que los emprendedores sean muy curiosos frente a su proceso. Un emprendedor sale adelante porque se sabe todo sobre su negocio, ya absolutamente todo. Si le toca saber de marketing, sabe de marketing. Si le toca que saber de negocios, tiene que saber de negocios, pero tiene que saber todo sobre su empresa para poder manejar todo. Entonces allí es donde el empresario tiene que ser un poco humilde y, digámoslo así, ir a cada área de su empresa para ir a revisar cómo lo están haciendo y poder entender cada proceso, y así también al entender cada proceso, entonces sabe cómo ir generando mejores resultados. Y también esto les genera un mejor liderazgo, porque el empresario tiene que entender que para tener buenos resultados con sus empleados, ya esa imagen negrera de que había que presionar a los empleados, de que había que dar el látigo para que se movieran, ya eso definitivamente no funciona. Ya nos hemos dado cuenta que una persona es altamente efectiva cuando está en un estado positivo, cuando sus emociones están en positivo, porque está motivado, incluso trabaja más rápido, más horas, y hay países, por ejemplo, como Canadá, que trabajan menos horas, ¿ya? Sí. Pero la gente trabaja muy motivada y trabaja y genera muchos rendimientos porque están muy motivados. Entonces, el empresario tiene que ser un motivador, ¿ya? Un motivador no significa que va a hacer payasadas, un motivador es que a través de su estado positivo interno genera, digámoslo así, ese estado, con ese estado impacta y moviliza a los demás desde su estado positivo, ¿ya? Sí, Y acá hay también, un flujo muy bonito de energía. y también sabe poner límites y también sabe decir que no y también sabe poner o hacer valer las normas, pero desde un estado positivo constante. Entonces esa es la diferencia. Entonces para la frustración simplemente pienso yo que el conocimiento es el que nos libera de estar frustrados. Claro. Bueno, hay otro concepto que también nos puede hacer caer en esas creencias limitadas y es que para el éxito hay que trabajar muy duro, sabiendo que el trabajo debe ser es muy inteligente. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Yo pienso que más que trabajar muy duro es trabajar con mucha motivación y preguntarte algo
para saber si lo que estás haciendo lo estás haciendo porque en realidad estás totalmente motivado y es, yo haría esto toda mi vida, yo haría esto si no me pagaran, ¿ya? Yo haría esto gratis y entonces ahí nos damos cuenta que estamos como por el camino que nos corresponde. Cuando nos apasiona profundamente, dejamos de sufrir el trabajo y entonces ahí nos enmarcamos, ahí en esa motivación y el viaje se nos vuelve alegre y estamos abiertos a todas las posibilidades. Entonces, duro se hace es la interpretación que tú tienes frente a tu trabajo, frente a la realidad. Pero cuando te motivas, estás en otro estado de conciencia, y al estar en otro estado de conciencia, vibras diferente y atraes otras cosas totalmente diferentes. Y ¿Ya? hablando de líderes motivadores, por acá está Juan Carlos Yepes, que dice muy interesante el tema. Él también es coach, experto en PNL y sabe de lo que habla. La verdad es que sí, en carne propia se los digo, y es que cuando se trabaja desde la motivación, desde el conocimiento de su propio emprendimiento, definitivamente es más fácil salir de la frustración o de los bucles de repetición de errores o de tropiezos, y eso ayuda a que el emprendimiento vaya un paso más. ¿Qué Claro. recomendaciones nos puedes dar ya como para ir finalizando? Y si ustedes tienen preguntas también nos pueden hacer, hoy están muy callados. Este tema está tan bueno que los tenemos aprendidos. Sí, estás muy callados escuchando, están receptivos. Bueno, lo primero es que la abundancia es un concepto, ¿ya? Que una mentalidad de abundancia es un estado de conciencia. ¿Eso qué significa? Que en un estado de conciencia nosotros tenemos muchas creencias que apoyan ese estado de conciencia, ¿cierto? Entonces que revisemos todas esas creencias limitadas y las cambiemos por creencias ilimitadas, que nos generen un estado de conciencia donde vibremos un poco más alto y que nos conectemos más con esa pasión. Ahí está la clave, o sea, la pasión es la clave. Definitivamente en la pasión te llega la inspiración, en la pasión te llegan las opciones, en la pasión te llegan los recursos y en la pasión tú simplemente te dejas de pensar que esto es muy difícil, que es muy complicado y sales de esos bucles de sufrimiento. Entonces, mira que incluso la Universidad de Harvard, cuando le hace en este momento a los estudiantes la entrevista de admisión sobre lo que quieren estudiar, les preguntan sobre la pasión y les hacen muchas preguntas referente a esto, para saber si las personas están apasionadas, porque las mejores personas que llegan a un nivel de excelencia, de éxito, definitivamente tenían que tener mucha pasión, y la pasión se siente como un fuego dentro de uno, donde uno se siente imparable, donde no hay nada que te pare y que el obstáculo tú lo ves pequeñito, ¿ya? Y ese es un estado que en la programación neurolingüística se llama un estado kinestésico positivo, donde todo tu ser vibra con esa pasión y con esas ganas de salir adelante, donde te sientes casi que imparable. Qué maravilla. Eso es totalmente necesario tenerlo. Eso es como la gasolina para un carro. Microfibras Medellín dice, gracias por el mensaje que nos recuerda mantenernos enfocados. Y Andreu Ospi dice, muy interesante, muchos pensamientos que replantearnos, y es importante desaprender para aprender. ¿Qué nos dices de eso del desaprender? No, genial. Desaprender es muy importante porque es como vaciar la taza. Y yo creo que es un estado de humildad también, no pensar que no las sabemos todas, ¿ya? Y estar en constante movimiento, porque una mente que piensa que se las sabe todas, entonces también se estanca, ¿ya? Cuando en este momento han salido tantas tecnologías, incluso tecnologías que nos enseñan a transformar la forma como aprendemos, ¿ya? Por ejemplo, en estos días estudiaba sobre un chico que aprendió a hablar español en 3 meses y habla súper bien el español, o sea, ¿Y cómo? nada que ver, nada que ver con que como vemos a cualquier gringo tratando de hablar, no, este hablaba súper bien el español. Y entonces me vi una masterclass de él y resulta que él utiliza una metodología totalmente diferente, súper fácil, súper práctica. Y por eso es que ahora tenemos que estar muy abiertos porque todo este despertar
de las nuevas tecnologías, de las nuevas formas de aprendizaje, de los descubrimientos que se han hecho sobre, a nivel científico sobre cómo funciona nuestra mente, nos están invitando a que nosotros podemos hacer las cosas más fáciles de lo que pensábamos. Que cuando le metemos tanta teoría a veces, cuando le metemos tanta proceso de aprendizaje, a veces antes nos saboteamos, porque a veces detrás es mucho miedo de practicar. Entonces, por eso tenemos que mantener nuestro estado positivo para poder lanzarnos a experimentar cosas nuevas. Y me parece Claro, muy valioso ese punto de vista. claro, Eh, pues es muy importante tener la información, o sea, estar siempre curiosos buscando, tener el conocimiento, entonces escoger esa información y mirar cómo se aplica en nuestro emprendimiento, en nuestro actuar diario. Pero lo más importante es el saber que viene de sabor y es cuando tú ya experimentas, dejas de pensar, de teorizar y te lanzas a practicar lo que estás a practicar. aprendiendo. Entonces, esa Entonces, es la mejor forma. claro, entonces no tengamos miedo a experimentar. A veces, cuando una de las creencias limitantes que nos enseñan cuando somos niños es el miedo a equivocarnos, el miedo tan terrible de ir a perder una materia, el miedo tan terrible de ir. Y mira que a veces incluso hasta algunos niños genios han sido malísimos para el estudio en el colegio, no se adaptan a esa forma. Entonces, no podemos pensar, y ahí es donde no podemos ser absolutistas, en que simplemente no somos buenos en una cosa simplemente porque una vez nos salió mal, ¿ya? Entonces, allí es donde tenemos que poner todas nuestras creencias positivas a funcionar. No funcionó mal, bueno, vamos a revisar qué fue lo que hice mal para que no funcionara y vamos a ver cómo lo hago bien, de la Cómo mejor me manera. reenfoco y cómo reencuadro mi pensamiento, que Y ese es uno cómo de los grandes aprendizajes que nos da el PNL. Erika, estamos muy agradecidos, nuestro equipo de trabajo de negocios en tu mundo, contigo, con todo el conocimiento que nos traes, a todos los amigos de negocios en tu mundo que se conectaron hoy, muchísimas gracias. Y bueno, esperamos sus comentarios, qué temas quieren tratar y los invito para que mañana veamos a los cantores Coco y Coronel con David Zapata, nuestro colega que viene mañana a las 5 de la tarde con Inspiración para la Acción. Entonces nosotros nos vemos mañana. Erika, muchísimas gracias. a ti, Diane, y un saludo muy especial a toda la comunidad que nos escuchó hoy, que nos hizo preguntas y bueno, espero haberles aportado desde la programación neurolingüística algo positivo para sus vidas. Un abrazo muy grande. Bueno, felicidades, hasta pronto. Hasta pronto.